Aquel día, durante una tarde tranquila, donde el aire se sentía distinto, como si el tiempo se hubiera detenido, para ver al joven que caminaba despacio por el sendero lleno de hojas secas. El sol apenas se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles, creando sombras largas que bailaban con el viento. Gabriel había vuelto al pueblo después de muchos años, con la mente llena de recuerdos y preguntas sin responder. Al final del camino estaba la vieja casa de su abuela. A simple vista, parecía igual, aunque el tiempo había desgastado la pintura y opacado las ventanas. Esa casa había sido su refugio durante los veranos de la infancia, un lugar de juegos y cuentos, pero detrás de su fachada antigua, guardaba un rincón especial. Un jardín que había quedado en el olvido y que ahora parecía llamarlo desde el fondo de su memoria. No era un jardín cualquiera. Estaba tras una verja de hierro oxidado y escondido entre arbustos y zarzas que habían crecido sin control. De niño, Gabriel pasaba horas jugando allí, rodeado de flores de muchos colores y arbustos bien cuidados. Con el tiempo, el jardín se había abandonado, al igual que los sueños que alguna vez tuvo. Gabriel se detuvo frente a la verja. Empujó el metal, que chirrió fuerte en medio del silencio. Dio un paso adentro y sintió como si el pasado lo envolviera. Era como volver a esos días en que todo parecía posible. El lugar estaba lleno de tristeza. Las flores habían desaparecido y en su lugar había crecido maleza por todas partes. Los arbustos, antes cuidados, ahora eran un lío de ramas. A pesar de eso, algo dentro de Gabriel se encendió al ver el jardín. Recordó cómo su abuela le enseñaba el nombre de cada flor y le contaba historias de cómo había creado ese jardín con sus propias manos. Siempre le decía que cada semilla plantada era una promesa de vida. Esas palabras se habían perdido con el tiempo, enterradas por los años y las responsabilidades de ser adulto. Gabriel caminó entre los restos del jardín, observando cómo las hojas secas crujían bajo sus pies. Cada paso que daba le traía a la mente un recuerdo de su infancia, como cuando solía corretear por el lugar, imaginando mundos fantásticos y aventuras sin fin. Llegó hasta el viejo banco de madera, atravesando maleza y arbustos enormes, aquel mismo banco donde solía sentarse a leer libros de cuentos y a soñar con el futuro. Se lo veía algo desgastado por el tiempo, pero seguía firme, como si esperara su regreso. Gabriel se sentó con cuidado, sintiendo la frialdad de la madera, cerró los ojos. De inmediato, los recuerdos comenzaron a invadir su mente, aquellas risas, el aroma de las flores y la agradable voz de su abuela contándole historias. Era como, si por un instante, pudiera volver a ser el niño que había sido. Aquella sensación de nostalgia le llenó el corazón de una mezcla de tristeza y esperanza. De niño, Gabriel soñaba con ser pintor, escritor o explorador. Pero con el tiempo, sus sueños se apagaron. Terminó estudiando algo que no le gustaba, consiguió un trabajo estable pero aburrido, y se dejó llevar por la rutina hasta que un día se dio cuenta de que se sentía vacío. Ahora, en medio de ese jardín olvidado, sintió tristeza por lo que había dejado de ser. Pero también sintió algo más, esperanza. Tal vez no era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Tal vez, como el jardín, él también podía renacer. Con esa idea en mente, empezó a limpiar el lugar. No lo pensó mucho, solo sintió que debía hacerlo. Quitó las malas hierbas, podó las ramas secas y despejó los senderos. Trabajó durante horas, y con cada movimiento, sentía que también limpiaba algo dentro de sí mismo. Cuando anocheció, el jardín aún estaba lejos de ser lo que fue en aquel entonces, pero había mejorado. Había un pequeño orden entre el desorden, una promesa de lo que podía llegar a ser.
Gabriel, ya cansado, se sentó en el banco y miró su trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Esa noche durmió en la vieja casa de su abuela, rodeado de recuerdos que lo hicieron sentir protegido, como si el pasado lo acunara. Se despertó temprano con el canto de los pájaros, esos mismos sonidos que escuchaba de niño. Tras un rápido desayuno, regresó al jardín con energía renovada. Cada día era un nuevo comienzo, y poco a poco, el jardín empezó a transformarse. Arrancaba las malas hierbas con paciencia, plantaba nuevas flores y cuidaba cada rincón con esmero. Las horas pasaban sin que lo notara, pero al final del día, se sentía satisfecho al ver cómo el jardín cobraba vida nuevamente. Con cada planta que crecía, Gabriel sentía que algo dentro de él renacía. Era como si, al cuidar de aquel lugar, estuviera también cuidando de sus propios sueños y deseos olvidados. Volvieron a surgir ideas que había dejado atrás y se permitió soñar de nuevo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se encontró dibujando bocetos de paisajes, escribiendo pequeños relatos y disfrutando de momentos de calma, algo que había perdido en la rutina de la ciudad. Cada nueva planta representaba una oportunidad, una especie de recordatorio de que siempre se puede empezar de nuevo. Cada día en el jardín era un paso más hacia redescubrirse a sí mismo, un viaje de regreso a esos sueños que había dejado atrás. Mientras trabajaba entre las flores y los arbustos, sentía cómo la naturaleza le enseñaba una valiosa lección: todo necesita tiempo, cuidado y paciencia para crecer. Gabriel pasaba horas observando los detalles del jardín, el suave movimiento de las hojas con el viento, el brillo del rocío sobre los pétalos y el zumbido de las abejas que empezaban a regresar. Era como si el jardín le hablara, recordándole que incluso tras el abandono, la vida siempre puede florecer de nuevo si se le da una oportunidad. Sentía que, así como el jardín florecía con su cuidado, también su interior volvía a llenarse de vida y propósito. No solo recuperaba el jardín, sino también a sí mismo, su esencia, esa parte olvidada que ahora resurgía con cada nueva planta que brotaba. Volvió a hacer cosas que había dejado de lado. Empezó a dibujar, a escribir y a soñar de nuevo. Descubrió que nunca es tarde para volver a lo que nos apasiona, a lo que nos hace sentir vivos. Un día, mientras regaba las plantas, se dio cuenta de algo importante: el jardín no solo era un lugar, también era un reflejo de su alma. Al igual que el jardín, él había estado descuidado, pero ahora tenía la oportunidad de florecer otra vez. Con el tiempo, el jardín recobró su belleza, aunque con un toque nuevo, el de un Gabriel diferente, que había cambiado y crecido. Cuando alguien le preguntaba cómo había logrado transformar ese lugar, él sonreía y respondía: con paciencia, amor y el deseo de volver a ser yo mismo. La historia de Gabriel y su jardín olvidado inspiró a muchas personas que habían dejado atrás sus sueños. Porque nunca es tarde para volver a conectar con lo que nos hace felices. Y así, el jardín no solo floreció en la realidad, sino también en los corazones de quienes escucharon su historia. Este bonito cuento nos deja una moraleja: nunca es tarde para reconectar con lo que realmente nos apasiona y da sentido a nuestra vida. Gracias por escuchar esta historia. Espero haber llegado a sus corazones, logrando dejar un pequeño grano de motivación. Si les ha gustado, los invito a darle un me gusta. Es una pequeña gota de apoyo que, en conjunto, me ayudan a motivarme y seguir trayendo más historias que inspiran y nos hacen reflexionar. Hasta pronto y buena vida.